En la sala Dusan de la escuela normal, una numerosa asamblea se dispone a escucharle. El escritor Philippe Solers describirá de forma lírica las armonías y disonancias de la gran puesta en escena del seminario. Lacan aparece en la tribuna cual grabado de Durero, como un santo, como un monje, caballero y predicador de otro tiempo. Lacan es la lentitud puntuada, el suspiro, la pasión tortuosa, la grandeza, la anécdota, el argot, la burla, el insulto, el trueno intermitente, el puntillismo interminable, el tedio profundo, la palabra espiritual, lo sublime. Está el Lacan místico, el Lacan humorista, el Lacan ancestral, el Lacan Don Juan, el Lacan Satán, el Lacan charlatán, el Lacan malicioso, el Lacan generoso, el Lacan vanidoso, el Lacan burlón, gruñón, aullador, susurrante, resoplador, seductor. Hay un Lacan puro y un Lacan pañuelo, un Lacan abrumado y un Lacan verdadero. Lo sorprendente es que todo eso da como resultado la nervadura exacta de una alegre sabiduría. Pendant un certain temps, on a pu croire que les psychanalystes savaient quelque chose. Mais ça n'est plus très répandu. Le comble du comble, c'est qu'ils n'y croient plus eux-mêmes. En quoi ils ont tort? Car justement, ils en savent un bout. Seulement, exactement comme pour l'inconscient, dont c'est la véritable définition, ils ne savent pas qu'ils le savent. Desde 1950, Lacan había puesto en entredicho el ritual de las sesiones cronometradas de 55 minutos impuestas por la IPA y destinadas a preservar a los pacientes y a los alumnos en formación del poderoso influjo transferencial de sus maestros. Lacan pulveriza esa regla. Inventa la sesión de duración variable que lleva al analista a intervenir en la cura por medio de cesuras o de interpretaciones, con el fin de que el paciente explore más rápidamente sus fantasmas inconscientes y pierda menos tiempo en enunciar palabras vacías. En 1971, profundamente afectada por el suicidio de su hermana, la psicoanalista portuguesa María Belo decide realizar con Lacan una segunda etapa de análisis. Creo recordar que fue una de las primeras veces que me refería al fallecimiento de mi hermana. Estaba llorando mucho y no tenía pañuelo. Él se dio cuenta y salió para traerme uno. Y bueno, yo me quedé con él, porque era un pañuelo de verdad, no un pañuelo de papel como hacen ahora. Era un pañuelo de mujer, de encaje, un pañuelo muy bonito. Así que me lo llevé para lavarlo y devolvérselo la próxima vez. Y me di cuenta de que era un pañuelo muy antiguo, porque estaba un poco rasgado y era de seda. Y de una forma imaginaria, de transferencia, pasé algún tiempo, no sé muy bien cómo se dice en francés, arreglando aquel pañuelo, haciendo una especie de encaje alrededor de aquel desgarro.
que de hecho tenían mucho que ver, de una forma simbólica, con el desgarro que me había llevado hasta él. La calidad de su presencia hacía que se desencadenara un trabajo. Cada sesión desencadenaba un enorme trabajo analítico en mí, hasta el punto que cuando llegaba a mi casa escribía cartas de varias páginas que luego depositaba en su buzón durante los intervalos entre las sesiones. Creo que todo lo que había hecho hasta entonces, pues ya había hecho algunos años de análisis, que todos aquellos años habían sido como una preparación para lo que iba a desencadenarse en aquel momento. A la edad de 70 años, angustiado por no haber dedicado bastante tiempo a transmitir sus enseñanzas, Lacan comienza a realizar sesiones analíticas a todos los discípulos que le profesan un amor incondicional. Sin justificación clínica, transforma progresivamente la experiencia de la cura en un laboratorio de lo extremo y acaba reduciendo la duración de la sesión a unos pocos minutos. Lacan instauró aquel método hasta la práctica disolución de la sesión. Primero porque, en su situación de maestro solicitado, no podía rechazar el análisis a ninguna persona. Y por otro lado, su pasión se traducía en una escucha muy particular, incluso en aquella ausencia de tiempo, que era sustituida por otra cosa distinta en el estudio de la calle Lille y de su apartamento. Aquellos que vivieron esa experiencia llevada al límite de lo imposible, pues aquellas sesiones ultra breves eran como algo imposible, pudieron extraer cosas negativas y a veces cosas positivas, pero participaron en una aventura única. Lo que yo aprendí del análisis lacaniano fue sobre todo la forma de cortar la sesión. Es decir, servirse del corte de una sesión como una forma de interpretación o como una manera de hacer sentir, comprender y escuchar a un paciente lo que acaba de decir o lo que está diciendo. También pienso que lo que Lacan hacía con aquellas sesiones tan cortas estaba muy relacionado con lo que él era. Si pensamos en aquella época, la época dorada, aunque yo no conocí cómo era antes, en aquella época dorada de la escuela freudiana, donde era prácticamente un mito, y mucha gente lo mitificaba, Lacan sentía la necesidad, en términos de transferencia, de hacer reaccionar a la gente, de hacer cosas que ninguna otra persona ha podido hacer después.